Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Si Cristo vive, alábelo en esta hora. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria sea Dios. Cristo vive. Aleluya. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecida y en victoria. Amén. Gloria sea Dios. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar? Puede levantar su mano. Nuestros hermanos, la familia que está en la parte de adelante. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos y que Dios les bendiga. Amén. Y que sigan viniendo a escuchar la palabra de Dios. Les voy a invitar a abrir la palabra en 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 10. ¿Me pasa mi Biblia? Gloria a Dios. ¿Le subes un poco? Gloria a Dios. Aleluya. 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 10. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta llegar unidos al 10. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraron en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores unidos. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, y a nosotros y a nuestro pueblo. Oremos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy usted nos va a dar de ese alimento, Señor, porque hoy, Señor amado, usted, Señor, va a saciar nuestro espíritu con esta palabra, con este alimento. Hoy tu espíritu va a nutrir nuestra alma, va a nutrir nuestro espíritu, Padre. Si el devorador quiere venir e interrumpir esta palabra, hoy es reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto a su tiempo, al 100 por 1, al 30 por 1,
uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, abre nuestra mente espiritual para poder entender, Señor, tu palabra. Que esta palabra la podamos entender con sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos un avivamiento a los corazones a través de tu palabra, a través de tu mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret, revísteme de poder para poder impartir esta palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, pero no suelte su alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. De esa presencia del Señor. Ya hemos hablado acerca del arca de la alianza o del arca del pacto. Hemos hablado mucho del arca. Usted ya la conoce, tenemos una representación del arca. Es esta que usted puede ver. Y dentro de ella se encuentran tres cosas importantes que también ya lo hemos visto. ¿Qué se encuentra dentro del arca del pacto? La vara de Aarón que reverdeció, las 2 tablas de los 10 mandamientos y el maná del cielo. Entonces, para los israelitas, esa arca era importante, porque en esa arca se concentraba la gloria de Dios. En esa arca se concentraba la chequina de Dios, la presencia de Dios. Ahora nosotros ya no tenemos un arca física donde se concentra la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la representación del Dios mismo, la representación de la presencia divina del Padre. Tenemos al Espíritu Santo. Pero para los filisteos era importante tener el arca, porque el arca representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. La presencia de Dios representaba esa arca. Usted conoce la historia de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta del rey Saúl, el pueblo de Israel empezó a perder guerras, batallas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los filisteos lograron entrar a donde estaba el arca, se robaron los utensilios de la casa de Jehová y con ellos se llevaron el arca que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Los filisteos se llevan el arca a la ciudad, al lugar de Asdod. Y cuando ellos se llevan el arca, ellos ponen el arca de la alianza, la ponen frente a Dagón, un dios que adoraban los filisteos. Ponen el arca frente al dios de Dagón. Y al siguiente día, Dagón amaneció postrado frente a aquella arca, amaneció postrado al piso. Ellos dijeron, bueno, tal vez se cayó, pasó algo. Levantaron a Dagón, a su dios, y a la siguiente mañana, Dagón ya no tenía las 2 muñecas de sus brazos y tampoco tenía la cabeza. Estaba cortado Dagón. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de Dios no puede estar en cualquier lugar. El arca representa para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Y cuando es puesto frente a Dagón, el arca de Dios, Dagón amanece sin las 2 muñecas de sus manos y sin su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios nuestro es más poderoso que cualquier ídolo. Que no hay ídolo, que no hay demonio que pueda estar de pie ante la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Dagón era un dios de los filisteos, como hoy en día hay muchos dioses. Hay muchos ídolos hechos de diferentes tipos, de diferentes formas. Hay de barro, de bronce, de yeso, de madera. Pero Dios dice, no hay ídolo que esté de pie ante mi presencia. Porque el único poderoso, aquí podemos entender que cuando Dagón está postrado,
está tirado y sin las muñecas y sin su cabeza, podemos darnos cuenta que no hay ídolo que tenga más poder que el Dios que adoramos nosotros. Que no hay demonio que tenga más poder que el Dios que adoramos nosotros. Que aún ni siquiera hay un hechicero, un brujo, un satánico que tenga más poder que el Dios que adoramos nosotros. Porque el Dios que adoramos nosotros es el Dios de dioses, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Aquí usted y yo nos podemos dar cuenta que el Dios nuestro es grande. Diga conmigo, es grande. El Dios nuestro es grande. Y usted no ha venido a adorar a cualquier ídolo, no ha venido a adorar al hombre, usted ha venido a adorar al Dios que es grande, al Dios que es poderoso. Su nombre es Jehová. Aquí está el grande de los grandes. Esto quiere decir que la presencia de Dios no podía estar en cualquier lugar. La presencia de Dios no podía estar con los filisteos. La presencia de Dios tenía que estar con el pueblo de Israel. Y no solamente sucedió eso, sino también hubieron consecuencias por haber tomado el arca de Dios, por haber tomado los santos, los utensilios de la casa de Jehová. Hubieron consecuencias para el pueblo filisteo. Dice la palabra que se le aparecieron tumores, vinieron plagas al pueblo filisteo, una plaga de ranas y una plaga de ratones, y también vinieron enfermedades. Vinieron tumores desde los más pequeños hasta el más grande. Y el pueblo filisteo dijo, bueno, tenemos que deshacernos de esta arca. No solamente era un cajón como nosotros podemos ver, va a decir usted, era un cajón allí, un cuadro de madera de acacia bañado en oro, no. Sino ahí se concentraba la presencia de Dios. Creo que esta arca nos está trayendo consecuencias. Tenemos que enviarla a los ecronitas, tenemos que mandarla a Ecrón. Y cuando los ecronitas escuchan que los filisteos iban a llevar el arca allí, ellos dijeron, no queremos meternos con el Dios de los hebreos, no queremos que el Dios de los hebreos nos hiera, no queremos que el Dios de los hebreos nos mande plagas. Sabe, hasta los ecronitas reconocían que Dios, el Dios de los hebreos, es poderoso. Hasta los ecronitas reconocieron que no se pueden meter con un Dios que es poderoso, que es celoso, que es fuerte. Los ecronitas dijeron, no queremos problemas con el Dios de los hebreos. No queremos problemas, no queremos que esa arca venga a Ecrón. Ellos sabían que si ellos tenían el arca y recibían el arca, ellos sabían que se iban a meter en graves problemas. Ellos por eso dijeron, no queremos esos problemas. No queremos el arca aquí en Ecrón. Y lo que hicieron es trasladar el arca a Gad. Y cuando trasladan el arca a Gad, la llevaron allí, pero no solamente los filisteos llevaron el arca, sino para disculparse con el Dios de los hebreos, llevaron una ofrenda, dice la Biblia. Llevaron el arca y también llevaron un presente a Jehová, llevaron una ofrenda. Aquí nos damos cuenta, iglesia, que nuestro Dios merece ser servido, que nuestro Dios merece honra. Dijeron los filisteos, vamos a disculparnos con el Dios de los hebreos, pero hay que llevarle una ofrenda. Hay que llevarle una ofrenda. Y así lo hicieron. Ya para ese momento ya estaba reinando el rey David. Y David escucha que los filisteos regresaron el arca y la llevaron a Gad. Entonces David dijo, tenemos que ir por el arca y trasladarla a la ciudad de Jerusalén. David y su grupo de levitas fueron cantando salmos a Dios, fueron entonando cánticos a Jehová, llevaron címbalos resonantes, flautas, salterios, e iban a traer nuevamente el arca y regresarla a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Pero dice la palabra que David
Llevó carros nuevos. Los carros en aquel tiempo eran los bueyes. Llevó bueyes nuevos. David no tenía mucha experiencia en el reinado. Apenas se había puesto como rey. Y él no sabía que tenía que llevar los bueyes viejos. Porque los bueyes viejos ya conocían el camino a seguir. Los bueyes viejos ya estaban más experimentados para cargar algo pesado. Pero él llevó carros nuevos. Y fueron para traer el arca y trasladarla. Pero cuando David llega y ponen el arca en esos bueyes, los bueyes empezaron a tropezar. Los bueyes ya no aguantaban en llevar el arca porque el arca pesaba. Y lo que hizo un hombre llamado Usa fue querer ayudar a los bueyes. Extendió la mano Usa. Y cuando Usa extiende la mano para sostener el arca, ¿qué fue lo que pasó allí? Jehová lo hirió y él murió al instante. Y usted dirá, pero ¿por qué murió Usa? Si su intención de Usa era poder ayudar, era ayudar, no era mala la intención de Usa. Claro que no era mala, pero Dios aquí nos está diciendo, no es con tu fuerza como tú podrás hacerlo, no es con tu fuerza, sino es con mi espíritu, dice Dios. Dios dice, es con mi espíritu. Usa confió en su fuerza, Usa confió en su propia fuerza, pero él no sabía que era con el espíritu de Dios. Y al momento fue herido y murió Usa. Dice la Biblia que le pusieron a aquel lugar Pérez Usa. Y dijeron, pero ahora ¿cómo le hacemos? ¿Cómo llevamos esta arca? Usa ha muerto. Esto quiere decir que el arca no es cualquier cosa. El arca tiene la presencia de Dios. Si Jehová lo hirió, nadie va a querer tocar el arca, porque Jehová lo hirió. Aún David se abstenió de haber no tocado el arca, de no tocar el arca. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento se dieron cuenta de que Dios es celoso y de que Dios es santo. Ellos dijeron, no podemos llevar esta arca. Y por allí salió alguien y dijo, no muy lejos se encuentra un varón llamado Obed-edom. Podemos llevar el arca ahí, podemos trasladar el arca allí. Quiero que me acompañen en 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo de que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa.
El arca fue llevada a la casa de Obed-Edom geteo. ¿Dónde se encontraba la casa de Obed-Edom geteo? Se encontraba en una pequeña aldea. Se cuenta que en ese tiempo la aldea donde vivía Obed-Edom geteo estaba pasando por escasez. Estaba pasando por hambre. Diga conmigo, por hambre. Estaban atravesando escasez, estaban atravesando hambre. Yo me imagino que la casa de Obed-Edom geteo también tenía necesidad. Y la llevaron a la casa de Obed-Edom geteo. Pero usted sabe que todo lo que sucede en esta vida y todo lo que sucede con los hijos de Dios es porque hay un propósito. Diga conmigo, propósito. Es porque hay un propósito. Y aquí me quiero detener un poco. No fue casualidad de que el arca de Dios fuese llevada a la casa de Obed-Edom geteo. No fue casualidad de que Usa extendiera la mano y muriera. No fue casualidad que los bueyes no aguantaran el peso del arca y los bueyes tropezaran. Señor, diría David, pero ¿qué está pasando? Si llevamos el arca, estamos trasladando el arca porque hay muchos obstáculos, porque hay muchas barreras para poder trasladar esta arca. Dios dice, porque detrás hay un propósito. Cuando Dios interviene, ¿qué es lo que pasa cuando Dios interviene? Aquí podemos ver una intervención de Jehová. Dios intervino. No fue casualidad que todas estas barreras se pusieran frente al pueblo de Israel para que el arca no llegara a Jerusalén, sino fue la intervención de Dios. Porque Dios dijo, tengo que intervenir, porque antes de que el arca mía, el arca de la alianza, llegue a Jerusalén, el arca de Dios tiene que estar en la casa de un varón llamado Obed-Edom geteo. Es allí cuando vemos la intervención de Dios. David, tú no estás entendiendo, ni el pueblo de Israel está entendiendo. Lo que yo quiero darte a entender, David, que tenemos que hacer una parada en la casa de Obed-Edom geteo, porque esta arca no se puede ir de largo. El arca se tiene que detener en la casa de Obed-Edom geteo, porque Obed-Edom geteo es temeroso, su familia es temeroso a mí, dice Jehová, y el arca se tiene que detener, porque yo voy a cambiar la historia de la familia de Obed-Edom geteo, porque yo voy a hacer un cambio en esa casa. Yo quiero que mi presencia se detenga en la casa de Obed-Edom geteo. Es por eso que yo he intervenido en muchas maneras, porque a veces no entendemos cuando Dios interviene. Decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me sucede otro problema y otro problema? Y Dios dice, estoy interviniendo en tu propósito, porque el propósito que tengo para ti es más perfecto que el propósito tuyo. El camino que yo tengo para ti es más perfecto que el camino que tú has trazado. Cuando Dios interviene es para bien. ¿En cuántos Dios ha intervenido en nuestra vida? A veces decimos, pero Señor, si yo te estoy buscando, es tal vez lo que dijo David, pero si queremos trasladar el arca, es tu presencia. ¿Y por qué hay intervenciones? ¿Por qué hay barreras? Es que David, ahorita tú no podrás entender. Es que ahorita tú no podrás comprender. Esto lo vas a comprender más adelante. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para los que aman a Dios solamente, todas las cosas le ayudan para bien. Cuando Dios interviene en nuestra vida. Señor, mira, yo ya estaba preparado para irme a Estados Unidos y te sucedió un problema. Te enfermaste o alguien de tu familia se enfermó y tú dices, Señor, pero ¿por qué se enfermaron? Yo ya tenía todo preparado, tenía las maletas preparadas, y Dios dice que estoy interviniendo en tu camino. Estoy interviniendo en tu propósito, porque ese no es el camino que tú debes de escoger. ¿Por qué? Porque este es el camino que yo quiero que tú escojas. Dios cambió la ruta. La ruta del arca era para que fuera a Jerusalén, y Dios le cambió la ruta a la casa de Obed-Edom geteo. A veces es necesario que Dios nos cambie de ruta, que Dios nos cambie de camino. Señor, ¿y por qué me ha sucedido esto? Mira, perdí esto, me robaron esto. ¿Por qué? Es porque estoy interviniendo. Tú no sabes
¿Cuál es mi propósito? Tú no sabes si algo te pudo haber pasado con esto. Soy yo quien te lo he quitado para ponerte cosas mejores. Soy yo que te estoy llevando a mi propósito. Soy yo quien te estoy llevando a mi destino. Soy yo, dice el Señor, el que tengo que intervenir muchas veces. Y tú dices, Señor, es que yo ya estaba preparado, me iba a ir de la Ciudad de México, me iba a ir del Estado de México y te sucedió algo. Es porque la intervención de Dios llegó a tu vida. Es porque la barrera de Dios se puso en ti. Para que tú no escojas el camino que tú piensas que será mejor para ti, sino Dios te está trazando un camino diferente. Te está trazando una ruta diferente. Eso es lo que sucede cuando Dios interviene en nuestra vida. Hubo una intervención y llevaron el arca de Dios a la casa de Obed-edom geteo. Y sabe, cuando llegó el arca a la casa de Obed-edom geteo, Obed-edom no dudó en recibir el arca, sino dijo, yo voy a guardar esta arca. E hizo un altar para Jehová en su casa y cuidó la presencia de Dios. Sabe, mi hermano, el arca no podía estar en una casa. El arca, su lugar del arca era estar detrás de las cortinas del tabernáculo de Jehová. El arca tenía que estar en el tabernáculo de Jehová. Pero el arca fue llevada a la casa de Obed-edom geteo. Era prohibido de que el arca de Dios estuviera en una casa de unas personas comunes. El arca de Dios tenía que estar en el tabernáculo. No, era prohibido que el arca estuviera en una casa, en una familia, se concentrara allí en una familia. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermanos? Esto lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento. El arca tenía que estar en el tabernáculo, detrás de las cortinas del tabernáculo de Jehová. Pero el arca fue sacada y Dios cambió la ruta de esa arca y fue llevada a la familia de Obed-edom geteo. Cuando Cristo murió, desde allí el velo se rasgó. No todos teníamos acceso a la presencia de Dios, pero desde que el velo se rasgó, ahora la presencia de Dios puede visitarnos. Ahora la presencia de Dios puede llegar a nuestra casa. Ahora la presencia de Dios puede llegar a nuestra familia. Ya no hay cortina, ya no hay velo, aleluya, que interrumpa a que la presencia de Dios venga a nosotros. Solamente Aarón podía entrar y mirar el arca y platicar con Dios, el sacerdote de Jehová. Pero Dios cambió la ruta del arca y fue llevada a una familia común. Aquí nos podemos dar cuenta que el velo se rasgó. Ahora esa presencia ya no solamente está allí en el tabernáculo. Esa presencia está en aquellos corazones que dicen, heme aquí, Señor, yo quiero tu presencia. Aquí está mi vida, Señor. Ven a mi vida, que tu presencia venga a mi vida. Y es allí donde la presencia de Dios va a llegar. La casa de Obed-edom geteo cambió. Dice la palabra que estuvo 3 meses el arca de Dios en la casa de Obed-edom geteo. Y hubo cambios. Diga conmigo, cambios. Porque cuando la presencia de Dios llega a nosotros, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios en nuestra vida. La casa de Obed-edom pasaba por necesidades, pasaba por hambre. Pero desde que la presencia de Dios visitó la casa de Obed-edom, pero desde que la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom, las bendiciones de Dios no dejaron de fluir. Las bendiciones de Dios empezaron a correr como un río que no se podía detener. La presencia de Dios hizo cambios en la vida de Obed-edom, en la vida de su hijo, de sus hijos. Cuando la presencia de Dios llega a nosotros, van a tener que ocurrir milagros, manifestaciones, transformaciones. Cuando verdaderamente la presencia de Dios llega a nosotros, tiene que haber cambios en nuestra vida, así como hubo cambios en la vida de Obed-edom y su familia. La presencia de Dios te quiere visitar. La presencia de Dios quiere visitar tu casa. La presencia de Dios quiere visitar tu vida. Pero la clave para que la presencia de Dios visitara a Obed-edom era de que Obed-edom y su familia temían a Jehová.
temían a Dios, hicieron un altar para Dios. Y esos 3 meses que tuvieron el arca de Dios allí, aprovecharon esa presencia. Aprovecharon esa presencia. Fueron 3 meses donde ellos dijeron: aquí está la presencia de Dios en nuestra casa. Aquí está el arca de Dios en nuestra casa. Tenemos que aprovechar esa presencia de Dios. Lo que sucede es que hoy en día queremos transformaciones, queremos milagros, queremos cambios, pero no queremos aprovechar la presencia de Dios. Despreciamos la presencia de Dios. No queremos aprovechar esa presencia de Dios. Decimos: Señor, yo quiero que tú me bendigas como la vida de Obed-edom. Pero Obed-edom temió a Jehová. Obed-edom aprovechó esos 3 meses la presencia de Dios. Hoy aquí está la presencia de Dios, pero muchos están despreciando esa presencia. Muchos están despreciando la gloria de Dios. Dios dice: aprovecha mi presencia, aprovecha mi presencia. Tienes que meterte dentro de mi fuego hasta sentir mi presencia. Es necesario que usted y yo tengamos esa presencia. Que esa presencia de Dios no se vaya de nuestra vida. Que esa presencia de Dios no se vaya de santidad a Jehová. Que esa presencia de Dios se conserve aquí. Que esa gloria de Dios se conserve aquí. Hay una alabanza que dice: es mejor tu presencia que la vida. ¿Sabes por qué? Porque muchos más prefieren los afanes de este siglo que la presencia de Dios. Muchos más prefieren las cosas de allá afuera que la presencia de Dios que está aquí adentro. Tenemos que aprovechar esa presencia. Tenemos que conservar esa presencia. Tenemos que amar la presencia de Dios. Gloria sea a Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo 2 de Samuel capítulo 6. Versículo 10. Versículo 11 vamos a leer. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Jehová no se agradó de los filisteos, sino los hirió y los mató. Pero cuando el arca llega a la casa de Obed-edom geteo, Dios se agradó. Y ya no pasó como el pueblo filisteo que los hirió y que los mató, sino fue lo contrario con la casa de Obed-edom geteo. Los bendijo, los prosperó, los ayudó. Si había enfermedades en alguno de los hijos de Obed-edom geteo, fueron sanos. Ocurrió algo diferente a lo que ocurrió con el pueblo filisteo. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios dijo: no puedo estar con los filisteos. Pero cuando llegó a la casa de Obed-edom geteo dijo: este es mi lugar. Es aquí donde necesitan mi presencia. Es aquí donde temen a Jehová de los ejércitos. Este es el lugar donde quiero que se conserve mi presencia. ¿Sabía usted que hay templos donde ya no está reinando la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque se han convertido como el pueblo filisteo. Y Dios dice: mi presencia no puede estar aquí. Pero cuando la presencia de Dios visita una casa, visita un templo, donde de verdad aman su presencia, donde de verdad aprecian su presencia, Dios dice: aquí quiero hacer morada, aquí me quiero quedar, aquí quiero reinar. Aleluya. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? ¿Quieres que tu casa sea bendecida? Teme a Jehová y ama su presencia. Amar su presencia no solamente es decir: Señor, yo te amo, te adoro. Venir, levantar las manos, derramar unas cuantas lágrimas, postrarse. Eso no solamente es amar su presencia. Amar su presencia es temer a esa presencia. Amar su presencia es respetar esa presencia. En todos los lugares, amar la presencia de Dios es temer a Dios. Amar la presencia de Dios, decir: yo soy de Dios, no soy del mundo. Yo pertenezco a Cristo, no pertenezco al mundo. Eso es decir, amar su presencia. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? ¿Por qué la presencia de Dios se apartó de Saúl? Porque Saúl rompió el decreto de Jehová. Saúl no cumplió con las ordenanzas de Jehová y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Y por qué la presencia de Dios se conservó en David? Porque David amó a Jehová.
Porque David tuvo su corazón conforme al corazón de Jehová. Eso es amar la presencia de Dios. No solamente es amar la presencia de Dios aquí, dentro de 4 paredes, dentro de una iglesia, sino amar la presencia de Dios es cuando usted salga de este lugar, todavía seguir sintiendo esa presencia, tener comunicación, una relación con Dios, conservar esa presencia, cuidar esa presencia como un gran tesoro. Eso es amar la presencia de Dios. Y fue lo que hizo Obed-Edom Geteo. Amó la presencia de Dios. Y por eso las bendiciones de Dios vinieron a la casa de Obed-Edom y toda su familia. Si usted quiere ser sano, deje que la presencia de Dios lo visite y lo va a sanar. Si usted quiere ser libre, deje que la presencia de Dios lo visite y va a ser libre. Si usted quiere que el yugo se pudra, deje que la presencia de Dios lo visite y el yugo se va a tener que pudrir en el nombre de Jesús a causa de la unción del Espíritu Santo. La presencia de Dios hace muchas cosas. La palabra presencia quiere decir cobertura, protección. Eso quiere decir presencia, cobertura, protección. Y cuando la presencia de Dios está contigo, usted tiene la cobertura de Dios. Cuando la presencia de Dios está con usted, usted tiene la protección de Dios. Y entonces a usted se le aplica la palabra que dice: el que habita bajo la presencia, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Es allí cuando se nos puede aplicar este texto. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, es necesario tener esa presencia. Porque cuando usted tiene presencia de Dios, está bajo un abrigo, está bajo una sombra, está bajo una protección, está bajo un respaldo de Dios. Su vida siempre es respaldada por Dios. Cuando usted camine por allá y por allí haya demonios que quieran venir a estorbar en su vida, ellos van a tener que abrirse, ellos van a tener que huir, porque lo que lleva a usted es la presencia, es la cobertura, es el respaldo de Dios, es la protección de Dios. Que esta iglesia tenga esa presencia, tenga esa cobertura, tenga esa protección. Que cuando algo quiera venir a interrumpir en este servicio, no pueda y salga huyendo. Cuando un brujo, un satánico, un hechicero quiera venir a interrumpir la palabra de Dios, no pueda con los aleluyas que se encuentran dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la presencia, nosotros estamos bajo el abrigo, nosotros estamos bajo una sombra, y no de cualquier sombra, sino de la sombra del Omnipotente, omnisciente, omnipresente, bajo la presencia de Jehová. Si usted quiere esa presencia, glorifica a Dios. ¿Qué fue lo que hizo David cuando iba a entrar el arca a Jerusalén? Danzó en la presencia de Dios, dijo: el arca va a entrar, preparen los címbalos, preparen las flautas, preparen los tambores, las doncellas se preparen con los panderos, preparen los shofares, que lo que va a entrar no es cualquier cosa, lo que va a entrar es la presencia de Dios. Y yo voy a danzar porque la presencia de Dios va a entrar. Mire, hermano, si aquí hay presencia, usted no se puede quedar quieto. Si aquí hay presencia, usted no se puede quedar mudo. Si aquí hay presencia, no puede soltar esa alabación de batalla, no puede soltar la alabanza que hay en su boca. Yo no sé cómo a veces decimos: yo tengo la presencia de Dios, pero cuando es momento de dar gloria a Dios, no le quieren dar gloria a Dios. Eso representa que no tienen la presencia de Dios. Yo no sé cómo a veces decimos:
Yo tengo el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo se está derramando, su unción se está moviendo, estamos secos. No queremos humillarnos al Espíritu Santo. Y David nos da un mayor ejemplo, que cuando la presencia de Dios entraba por las puertas de Jerusalén, él empezó a danzar, él empezó a dar vuelta. Aleluya. Se derramó un poder del Espíritu de Dios allí. Se derramó la presencia de Jehová allí. Y se derramó la gloria de Dios allí. Abre tus puertas y deja que la presencia de Dios entre. Abre la puerta de tu corazón y deja que la presencia de Dios te impacte. Aleluya. Y hubo una mujer por allí llamada Mical, que le dijo: ¿no te da vergüenza a ti, siendo rey, danzar así? Es que, Mical, tú no entiendes lo espiritual. Tú no entiendes que yo no estoy danzándole solamente a un cajón de madera de acacia. Yo le estoy danzando a la presencia de Dios que acompaña esa arca. Yo le estoy danzando al Dios que me dio pies. Lo estoy utilizando para alabar a Él. Al Dios que me dio manos, la estoy utilizando para alabarla a Él. Al Dios que me... Aleluya, aleluya. Al Dios que me dio una boca, la estoy utilizando para alabar a Él. Él es Él, le quitará la soga. Aleluya. Mira, hermano, aquí hay presencia de Dios en esta iglesia. ¿Sabe? Hay pocas iglesias donde la presencia de Dios todavía se sigue conservando. Pero todavía hay iglesias que no han manchado sus vestiduras. Y hay iglesias donde el Espíritu de Dios todavía se conserva allí. Un día Dios me dio una visión donde miré en una iglesia que yo fui a predicar. No es esta, es una iglesia diferente. Donde fui a predicar, había una paloma en una esquina. Y esa paloma tenía las alas cortadas y esa paloma estaba herida del pecho y de la cabeza. Y yo decía: ¿por qué hay una paloma allí herida? Yo lo miraba con los ojos abiertos. Y yo pregunto y me dicen: es que no hay ninguna paloma allí. Era una visión. Y yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esta visión? Porque está una paloma allí en una esquina, así como cuando la paloma está lastimada, está triste, está herida, y tiene herido el pecho y las alas cortadas. Y me dijo: es el Espíritu Santo que lo han herido aquí. Es el Espíritu Santo que le han quitado la libertad. Es el Espíritu Santo que lo han entristecido. Eso representa el Espíritu Santo. Esta iglesia ha entristecido el corazón del Espíritu Santo, y por eso lo tienen allí en una esquina, porque ya le han cortado las alas al Espíritu Santo. Le han cortado la libertad. Pero que en esta iglesia no le pongamos límite a la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, hermano, si usted, cuando está el fútbol y cuando está la final y cuando está su equipo jugando, usted hasta grita. Pero cuando está aquí la presencia de Dios, no le quiere gritar a Jehová. Dice la palabra: alza tu voz a cohecho, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, atalaya de Jehová. Alza tu voz. Aleluya. Es que ¿por qué tanto ruido, hermano Diego? ¿Por qué quiere hacer tanto ruido? ¿Sabe? Porque no estamos en un velorio, no estamos en un funeral. Estamos en una fiesta espiritual. Estamos en una celebración donde se celebra la presencia de Dios, donde se pone en alto la presencia de Dios. Aleluya. Usted sabe que usted es un pentecostal. Y esta iglesia es una iglesia pentecostal. Mire, hermano, si usted viera a los dominicanos no le ponen límite a la presencia de Dios. No le ponen barrera a la presencia de Dios. Los dominicanos, si van a correr, corren. Si sienten la presencia de Dios, corren. Porque dicen: es la presencia de Dios me está quemando.
La presencia de Dios me hace correr. La presencia de Dios me hace llorar. La presencia de Dios me hace derramar mi alma al Dios de la gloria, así como lo hacía David. David, no alabes. David se quitaba la ropa de rey y se hacía vil. ¿Por qué se hacía vil? Porque decía: Señor, esta corona no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Este poder no es mi poder, es tu poder. David se hacía vil. David se humillaba a la presencia de Jehová. Pero hoy en día no nos queremos hacer vil, no nos queremos humillar a aquella presencia. No sea que se nos arrugue el saco, no sea que se nos arrugue el vestido, no sea que se nos desbarate el cabello, no sea que empecemos a sudar y nos vayamos sudados. ¿Sabes por qué? Porque no nos queremos hacer vil. Vivimos bajo un orgullo ante la presencia de Dios. David dijo: yo me voy a hacer vil, me voy a quitar esto y voy a remolinear para Jehová y voy a danzar para Jehová. Esa es la presencia de Dios que nos hace fluir en el Espíritu. Yo no voy a hablar en lengua, tal vez dicen uno, porque va a venir el diputado, el gobernador, y como que se va a asustar, que se asuste, que quien se quiera asustar el gobernador. Pero aquí el que se le tiene que agradar es al Rey de los Reyes, al gobernador de los gobernadores, al presidente de los presidentes, al Señor de los señores, al Alfa, el Omega, el principio y fin. ¡Aleluya! Esa es la presencia de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Aquí en Santidad Jehová no le vamos a prohibir que usted dance para Dios. No le vamos a prohibir que usted, si son lenguas del Espíritu, no le vamos a prohibir que hablen lenguas en el Espíritu. Porque aquí queremos esa presencia, ese derramamiento. Porque donde hay presencia hay transformaciones. Y si aquí hay presencia, aquí deben de haber milagros. El Señor ayer nos habló de una manera especial y dijo: aquí va a haber un desarrollo, un equipamiento de dones, de ministerios, de talentos, donde los desahuciados por la ciencia, que tienen cáncer, vendrán aquí, pero la presencia de Dios, la unción de Dios los sanará. No va a importar la enfermedad que tenga el cuerpo humano, serán sanados a través de la presencia de Dios, a través de la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Oh, yo siento gloria. Oh, yo siento gloria. Cuando hay presencia, se rompen cadenas, demonios huyen, el yugo se pudre a través de la gloria, a través de la gloria, a través de la gloria de Dios. Oh, bendito, bendito, bendito es el que vive. Y riquiti misiquita rabasanda raba, y riquita rabasitiquina basaya. Aleluya. Irriquita arriba, siti rimi, quita rabasoa. Anda arriba, quiti rima, siti rima, anda rabasoa. Y quitimi, siki masabasoa. Oh, tu presencia es real, Jesús. Aleluya. 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 El diablo dice: ¿por qué no se callan? Los demonios en el infierno dicen: que tiene esa iglesia, que no se puede callar. Lo que tenemos es la presencia de Dios, la presencia que no se va, la presencia que está aquí. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Así como visitó la casa de Obed-Edom Geteo la presencia de Dios, hoy Dios visita tu casa. Hoy Dios visita a tus hijos. Hoy Dios visita a tus descendientes. Hoy Dios visita tu linaje. Hoy Dios visita tu corazón. Aleluya.
Aleluya. A su nombre. A su nombre. Tome su lugar. En el versículo 12 del capítulo 6 de 2 de Samuel, fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom geteo a la ciudad de David. Gloria a Dios. En el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Gloria a Dios. Dice la palabra que por la acción que hizo Obed-edom geteo de tener el arca de Dios en su casa 3 meses, Dios bendijo la casa de Obed-edom geteo y todo lo que tenía. Todo lo que tenía incluía a su linaje, a sus descendientes. Bendijo a sus 68 hermanos. Bendijo a sus 8 hijos de Obed-edom geteo. Y 2 siglos más adelante, la bendición de Dios siguió y no cesó. ¿Cuántos son 2 siglos? 200 años. 200 años más adelante, la bendición de Dios seguía con sus hijos, seguía con Obed-edom geteo. Usted dirá, pero ¿cómo es que vivió muchos años Obed-edom geteo? En ese tiempo vivían hasta 600 años. Hubo un varón que vivió como 800 años, llamado Matusalén. Usted sabe esa historia. Entonces antes vivían demasiados años, y 2 siglos más adelante la bendición de Dios todavía seguía con Obed-edom geteo. Dios bendijo sus 68 hermanos. Dios bendijo a sus 8 hijos. Y también Jehová bendijo a sus hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque hizo una buena acción ante la presencia de Jehová, Obed-edom. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Pasaron todos los reyes, y de allí bendijo todavía Dios la familia de Obed-edom geteo. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Porteros y oficiales, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Aquí fue un repartimiento de porteros, de oficiales y de las puertas que se encontraban en Jerusalén. Entonces, cuando echan suerte, porque en aquel tiempo echaban suerte, Dios bendijo y la suerte cayó en Obed-edom y sus hijos, y a Obed-edom la puerta del sur. Pero ¿qué tenía de especial la puerta del sur? La puerta del sur vinculaba al palacio con el templo. Había una vinculación del palacio con el templo, y a Obed-edom le toca la mejor posición, la mejor puerta, porque la bendición de Dios seguía sobre la vida de Obed-edom geteo. Y no solamente sucedió eso, sino que a sus hijos le tocó el puesto de las provisiones de la casa de Dios. Ellos fueron los administradores de las provisiones que llegaban a la casa de Dios. 2 siglos más adelante, la bendición de Dios seguía sobre Obed-edom geteo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Dios nunca se va a olvidar de las buenas acciones que tú haces para Él. Dios nunca se va a olvidar lo que tú haces para Él. En un futuro todavía Dios te lo va a seguir recompensando a través de sus bendiciones, a través de tus hijos, a través de tus generaciones. Yo quiero la bendición de Dios
68 hermanos de Obed-edom geteo, 72 descendientes, 8 hijos, y todos fueron prosperados. Todos fueron bendecidos. Cuando se ama la presencia de Dios, se atesora la presencia de Dios, usted va a ser un bendecido. Usted es un bendito en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Queremos esa presencia de Dios. Yo sé que todos queremos esa gloria, esa presencia, esa visitación de la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Y hoy vamos a darle la libertad al Espíritu Santo. La gloria de Dios se mueva en nuestro corazón. La presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. La presencia de Dios se manifiesta en cada vida.